Hola, hoy vamos a hablar de algunos tipos de comunicación celular. Me acompañan mis compañeras Laura, Yuri, Juliana y mi compañero Ángelo y quien les habla, Aura Corredor. Les voy a hablar de la comunicación autocrina, que es un tipo de señalización celular en la cual la célula libera señales químicas que actúan sobre sí mismas o sobre células del mismo tipo, desencadenando una respuesta. Esto es cuando la célula se manda mensajes a sí misma. Entonces, imaginemos que es como un recordatorio en tu celular que tú mismo te pones y solo tú ves y te afecta a ti. Tenemos dos características claves, que es la célula es emisora y receptora, que es lo que les estaba mencionando anteriormente, y que es usada en procesos como diferenciación celular, inflamación y respuesta inmunitaria. Esto actúa como un kit de emergencia, donde la diferenciación celular es cuando la célula elige su profesión, o sea, volverse piel, neurona, músculo, etcétera. La inflamación es como la alarma, entonces es cuando uno se lastima y las células afectadas se avisan solas para empezar a reparar el daño. Y la respuesta inmunitaria es cuando las células de defensa se activan solas para atacar un virus. Porque es importante, tenemos tres aspectos, que el primero es el mensaje privado, que es a lo que me refería hace un momento, que la célula envía y recibe su propia señal. Entonces damos de cuenta que esto es como un grupo de WhatsApp donde solo te enviará memes a ti mismo para animarte. Pero entonces a veces, digamos, nos pasamos, ¿sí? Entonces esto, por ejemplo, pasa con las células cancerígenas, que son algunas células rebeldes que se envían señales a sí mismas para multiplicarse sin parar, como si tuvieran un botón de crecimiento eternamente presionado. Los intermediarios, bueno, sin intermediarios se refiere a que no depende de otras células. Ejemplo, con las mismas células cancerosas, ellas mismas se multiplican sin pedirle permiso al resto del cuerpo. Y aparte, porque es importante, porque es rápida y local, entonces esto quiere decir que solo afecta a la célula que envía la señal o a sus vecinas iguales. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una herida, las células dañadas gritan que piden ayuda ahí mismo, sin alertar pues a todo el organismo. Entonces, aquí tenemos en la imagen una comunicación celular autocrina. Entonces, esta es la célula, todo lo que está en azul. Lo que está en rojo son las células, perdón, son las moléculas señalizadoras, que son como las hormonas, que son liberadas por la propia célula. Y lo que está en amarillo, estos son los receptores en la membrana plasmática, que es la que recibe o son los receptores de la misma célula. Entonces, la célula envía la señal, que serían como estas mismas hormonas, que pues expulsa la célula y aquí mismo la misma célula recibe a través de los receptores esa señal. Entonces, como para que nos quede un poquito más clara de qué es em, esta comunicación autocrina, es que, por ejemplo, un chef que prueba su propia comida para poder ajustar el sazón y saber qué le hace falta. Es lo mismo, la célula libera una señal que es como una hormona y ella misma la detecta para saber si puede dividirse o activarse. Muchas gracias. La comunicación paracrina es un tipo de señalización celular en la que las células se comunican entre sí a través de la liberación de moléculas mensajeras que actúan sobre células cercanas. Características: localidad. A diferencia de la comunicación endocrina, donde las hormonas viajan a través del torrente sanguíneo, en la comunicación paracrina las señales afectan solo a las células adyacentes. Otra característica es la rapidez. Este tipo de comunicación permite respuestas rápidas y coordinadas en tejidos específicos. ¿Me colaboras con la siguiente, por favor? Funciones: regulación del crecimiento y desarrollo. Los factores del crecimiento paracrino son esenciales en procesos como la embriogénesis y la cicatrización de heridas. La modulación de la respuesta inmune. Las células del sistema inmunológico utilizan señales paracrinas para coordinar la respuesta a infecciones. Tenemos ejemplos como las citoquinas, moléculas que regulan la respuesta inmune y la inflamación, y también factores de crecimiento, como el factor del crecimiento epidérmico, que promueve la proliferación celular en tejidos cercanos.
Gracias. Comunicación endocrina, liberación de glándulas transportadoras, las cuales secretan hormonas que viajan por el torrente sanguíneo hasta llegar a la célula diana o célula blanca. Siguiente. Los organismos endocrinos o glándulas endocrinas producen y liberan hormonas vitales para el funcionamiento fisiológico del organismo. Por ejemplo, la adrenalina. Esta se produce gracias a esta hormona proviene de las glándulas suprarrenales, preparando así al cuerpo para la respuesta rápida, aumentando la frecuencia cardíaca y la energía, lo que se conoce como la respuesta de lucha o huida. Gracias. Comunicación sináptica. La comunicación sináptica es el proceso por el cual las neuronas se comunican entre sí para transmitir información. La sinapsis es fundamental, es bastante importante para nuestro funcionamiento, para así poder pensar, sentir y actuar. Existen dos tipos de sinapsis, la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. La eléctrica es una conexión física entre las neuronas que permiten que las señales eléctricas se propaguen directamente de una neurona a otra. La química, esta es el tipo más común de sinapsis que hay. En esta los neurotransmisores se liberan desde la hendidura sináptica para comunicar información entre las neuronas. Existen dos tipos de sinapsis química. Una es la sinapsis excitatoria. Esta provoca un aumento del potencial de la acción de la neurona postsináptica. Y la otra es la sinapsis inhibitoria. Esta es la que se encarga de la liberación de neurotransmisores y nos ayuda a disminuir el potencial de acción de la neurona postsináptica. Siguiente, por favor. Bueno, este es un ejemplo de comunicación sináptica. Es un reflejo al tocar algo caliente, que cuando tocamos una superficie muy caliente, las neuronas sensoriales inmediatamente detectan el calor, la señal viaja a través del axón hasta llegar a la sinapsis, y ahí en la sinapsis la neurona presináptica libera neurotransmisores como dopamina en el espacio sináptico. En estos neurotransmisores se unen los receptores de la neurona postsináptica, generando una nueva señal eléctrica. Y al generar esta señal, continúa hasta el cerebro para que interprete el dolor y le ordena al cuerpo retirar la mano o la parte del cuerpo que estaba tocando la superficie caliente. Gracias. Buenas noches, compañeros. Bueno, vamos a hablar hoy de la comunicación Jus-Katrina. ¿Qué es? Es otro tipo de comunicación local o también conocida como dependiente de contacto. Es un tipo de señalización celular que se produce cuando dos células entran en contacto directo a través de sus membranas plasmáticas sin que intervengan esta vez mensajeros químicos que difundan o que se difundan a distancia. Un ejemplo claro son los sistemas inmunológicos o el desarrollo embrionario. ¿Me regalas, por favor, la siguiente diapositiva? Las características principales de esta comunicación son que requieren obviamente contacto físico entre la célula, la información se pasa mediante proteínas presentes en sus membranas y es un mecanismo frecuente en procesos de las defensas del cuerpo, formación de órganos entre el desarrollo y la reparación de tejidos, en lo que cabe resaltar el proceso de cicatrización. Una de las células que es más sonora y más llamada entre este proceso son los macrófagos y los linfocitos, más que todo el T en el sistema inmune. ¿Qué es un macrófago? ¿Qué es un macrófago? Bueno, el macrófago es una célula grande la cual actúa como un depredador o un vigilante en el cuerpo que come bacterias, células muertas u otras sustancias dañinas.
Procesa invasores y muestra pedacitos antígenos llamados en la superficie de la célula para alertar a otras células inmunes. Activa los linfocitos como los T, ayudando a iniciar una respuesta inmune más fuerte. En resumen, el macrófago es como un guardia de seguridad que patrulla durante todo el proceso para eliminar intrusos y avisa a los soldados, que serían los linfocitos, para que se preparen para un nuevo ataque o para atacar algún cuerpo extraño. ¿Me regala la siguiente diapositiva, por favor? Como podemos ver aquí, hay una imagen de un macrófago comiéndose una bacteria, un cuerpo extraño que ha ingresado al cuerpo. Se representan con células grandes y estas son las que actúan como vigilantes a los invasores. ¿Me regala la siguiente diapositiva, por favor? Los linfocitos, células que se encargan de la identificación y atacar patógenos. Hay unos tipos de linfocitos, linfocito tipo B, creadores de anticuerpo, y linfocitos tipo T, coordinan respuestas y destruyen células infectadas. ¿Qué son los linfocitos? Son un tipo de glóbulos blancos que forman parte del sistema inmunológico. Son como soldados, vuelvo y lo digo, especializados que ayudan a defender el cuerpo contra virus, bacterias y otras amenazas. Pueden producir anticuerpos para atacar invasores y son clave en la inmunidad, inmunidad humoral. Me regala la siguiente diapositiva, por favor. Listo, aquí hay un ejemplo de comunicación yuskatriva donde un macrófono y un linfocito T en el sistema inmune. Podemos ver que el macrófono detecta una bacteria peligrosa y se la come. A este proceso en la biología se le llama fagocitar. ¿Listo? Dentro del macrófono, la bacteria se rompe en pedacitos. Estos pedacitos, llamados antígenos, se colocan en la superficie para que los linfocitos lo vean en la membrana como si los estuviera mostrando. Luego un linfocito T pasa cerca y lo toca el macrófono para ver qué está mostrando. Mediante este proceso lo reconoce que son parte de una bacteria. El linfocito se activa y da la orden para indicar una defensa más fuerte. Por ejemplo, el de crear anticuerpos o llamar a otras células del sistema inmune. Me regala la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la importancia de la comunicación yuskatrina? Primero, la precisión y el control. Al requerir contacto directo, son las células correctas y cercanas que se comunican. Esto evita errores y hace que la señal sea muy, pero muy efectiva. Segundo, activación del sistema inmune. Por ejemplo, los macrófagos y los linfocitos T usan este tipo de comunicación para detectar patógenos y activar defensas. Sin esa señal directa, muchas infecciones no podrían combatirse eficientemente. Y tercero, el desarrollo embrionario. Durante el desarrollo del cuerpo en el embrión, esta comunicación guía a las células para que se conviertan en los tejidos correctos, en la piel, corazón, cerebro, ojos. Me regala la siguiente diapositiva, por favor. No, ya, gracias, compañera. Gracias, feliz día. Gracias, que estén muy bien.